Buenos días, alumnos de sexto año básico. Iniciamos esta clase eh, iniciando con la tercera fase de este jueves 24 de septiembre, la primera clase, ¿no es cierto?, de esta tercera fase, insisto. Es que esta tercera fase sea distinta, ¿no es cierto?, en el cual ustedes apenas ven este video, comprenden la clase, inmediatamente hagan la tarea, la registren en su cuaderno, me sacan una foto y me lo envían a mi correo. Soy la profesora María Leticia Faúndez y mi correo electrónico es mfaúndez@cmhcm, ch.maristas.cl, ¿ya? Entonces le doy la bienvenida a esta primera clase de la tercera fase del mes de septiembre. Y para retomar un poco los contenidos anteriores. La clase anterior, ¿no es cierto?, vimos parte de la unidad sobre la organización política que tiene Chile después de la independencia, ¿no es cierto?, cómo los distintos partidos políticos, tanto los pipiolos como los conservadores, ¿no es cierto?, tienen que estar, los liberales contra los conservadores, tienen que transar ideas, ponerse de acuerdo para formar una constitución, ¿no es cierto? Se hicieron algunas reformas de la constitución en el tema de la religión católica, de la educación, de las artes. Entonces, vimos también la tecnología y la ciencia, cómo fue hasta 1800, hasta el año, claro, 1800, ¿no es cierto? Y todo lo que llevó a cabo este periodo de organización. No solamente la política se tuvo que organizar, sino que también el territorio chileno, ¿ya? El mapa que ustedes conocen en la actualidad no es el mismo mapa de Chile, ¿no es cierto?, con los límites que era hace 100 años, 150 años atrás, prácticamente 120 años atrás, ¿ya? Sino que ha sufrido modificaciones, muchas modificaciones, prácticamente en el norte y en el sur de Chile. A continuación les presento. La clase de hoy día se va a tratar de las características políticas, sociales y económicas y geográficas, principalmente esta clase, de las últimas décadas del siglo XIX hasta el siglo XX. Y si ustedes pueden ver ahí, vamos a ver qué semejanzas y diferencias hay con el mapa actual. Si ustedes se fijan hacia el norte, en el norte de Chile, donde actualmente es Iquique, Tarapacá, Iquique, Parinacota, ese territorio pertenecía a los peruanos, ¿ya? Y parte de Antofagasta pertenecía a Bolivia. Más al sur, si ustedes se fijan donde está Santiago, tenemos gran parte del sur de Argentina. Miren ustedes cómo era el mapa diferente. Así era Chile hacia a fines del siglo XIX. ¿Ven? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió para que estos límites cambiaran? Vamos a ver. Perú y Bolivia, ¿no es cierto?, formaron un pacto de unión contra Chile. ¿Por qué? Porque en el norte de Chile, aquí donde estoy indicando, donde está la región de Arica, Iquique, Parinacota y parte de Antofagasta, había un mineral muy importante que se llamaba salitre. Este mineral salitre servía para muchas cosas, ¿ya? Y tenía gran valor y era muy preciado en el mundo entero. Y aquí en Chile éramos los number one del salitre. Tenía muchos fines el salitre. Uno de ellos es que se podía producir la pólvora. Y la pólvora sirve para cargar las armas, ¿cierto? Para disparar en las guerras, para las defensas, etc. Entonces, este salitre que está ahí junto a otros minerales como el cobre, estaban presentes en este lugar. Entonces, Perú, Bolivia y Chile, viendo sus diferentes realidades económicas de Perú, Bolivia, querían, ¿no es cierto?, querían tomar posesión de este terreno porque tenía muchos beneficios, ¿ya? Y más al sur, ¿no es cierto?, teníamos gran parte de lo que es el territorio de Argentina en la actualidad. ¿Cuál fue la importancia para Chile de definir? Porque recuerden que en ese tiempo no había fotografías, el sistema cartográfico era muy precario, pero sí existían mapas de la época, pero en el cual Chile tenía que definir sus límites, ¿no es cierto?, sus perímetros. Cartográficamente estamos hablando de grados de latitud sur, longitud y todo eso, así, bien, bien exacto. Luego de la independencia, los países de América Latina definieron sus fronteras, Venezuela, Perú,
Brasil, Uruguay, Argentina. Ya no era solamente la independencia, sino que también era lograr cercar hasta dónde llegaba cada país, siguiéndole los límites coloniales. Sin embargo, producto de las exploraciones territoriales que cada país hizo, perdón, y de sus intereses económicos, estos límites coloniales se modificaron. Lo que había servido en la colonia, ahora en la independencia y en la organización de la República había cambiado. ¿Cómo definió sus límites y ocupó su territorio nuestro país? ¿Ya? En los tipos de la ocupación territorial chilena están presentes en este esquema. Eh, el proceso de conformación del territorio chileno en el siglo XIX va a incorporar de tres medios: por la guerra, por la colonización y por la negociación. ¿Ya? Por la guerra. En el norte de nuestro país, ¿cierto? En el año 1879 al año 1804 ocurrió lo que se llamó la Guerra del Pacífico, que finalmente Chile sale vencedor e incorpora Tarapacá y Antofagasta a nuestros límites. ¿Ya? Chile les gana a los peruanos y a los bolivianos, y además de eso les declara, ¿no es cierto?, hace un tratado de límites y hace firmar un acuerdo entre ellos en que finalmente los peruanos retroceden, los bolivianos también retroceden, y ese territorio forma parte de Chile. Más al sur, la ocupación de la Araucanía entre el año 1861 y 1883 se incorporan los territorios del sur del Biobío, que en la actualidad todavía eran terrenos de los indígenas. ¿Ya? Por colonización, ¿ya? Recordamos que la colonización es cuando las personas se van a vivir a un lugar y se apropian de su cultura, ¿ya? Esto ocurrió en Valdivia y en Yanquihue desde el año 1840. Para esto se hicieron varios pactos entre los colonos que venían de Europa y llegaron a colonizar tierras indígenas, ¿ya? Y o sea, del sur, ¿ya? Y la colonización de la zona austral. Y por negociación con los pueblos indígenas de las islas de Rapa Nui, se incorpora, ¿no es cierto?, esta isla polinésica a nuestra nación. Entonces tenemos tres tipos de... Eso es lo que vamos a ver en esta clase. Cambios territoriales. Aquí este mapa tiene muchas aristas y son los cambios que ocurrieron y en las fechas que ocurrieron. Primero que todo tenemos acá la simbología, ¿no es cierto?, en su parte superior derecha, y aparece el territorio reconocido por Chile en el Tratado de Paz y Bolivia en 1904, ¿ya? Que es todo esto que está aquí. Luego tenemos el límite norte entre 1866 y 1874 en la línea paralelo 24, en Antofagasta. Todo eso se hizo un tratado, podríamos un tratado de paz entre los países en que ya no van a haber más guerras y a cada país le quedó claro. Aquí Bolivia queda sin mar, ¿sí? Y es lo que en la actualidad Bolivia todavía demanda. Territorio cedido por Perú a perpetuidad a Chile en 1833. ¿Ya? Lo cede. Todo esto que está vendría siendo Arica, ¿ya? Territorio en posesión de Chile en el Tratado de 1883, incorporado a Chile por el Tratado de 1929. Es decir, otro tratado que indica que Arica pertenece a Chile. De color café, tenemos territorio en posesión de Chile por el Tratado de 1833 y devuelto a Perú. Es decir, todo lo que está Tacna pertenecía a Chile, pero Chile lo devuelve en un tratado de 1929. Luego tenemos el territorio de Punta Atacama, de color lila, color morado, resuelto por Argentina en 1899, es decir, cedemos ese territorio a Argentina. Luego, con líneas verticales rojas, tenemos el territorio de la Patagonia, que pertenecía a Chile, ¿cierto? Y que hay una disputa en ese terreno porque había un valor muy bueno, ¿no es cierto?, de muchos recursos. Y se hizo una transacción en el año 1881 en el cual Chile termina cediendo, ¿no es cierto? También se van a enfrentar a través de una guerra, ¿ya? Chile se va a enfrentar con Argentina por este territorio. Pero Chile ya no tenía la capacidad
de volver a una guerra porque ya había gastado muchas vidas humanas, había invertido mucho dinero en la guerra con el Pacífico y por el sur ya no tenían los recursos. Entonces no le quedó a otra Chile que ceder su tierra. De color rosado tenemos la ocupación de la Araucanía. De color naranjo tenemos la colonización entre Valdivia y Yanquihue en el año 1850 a 1910 por alemanes, ¿ya? Que llegaron al sur de nuestro país, ¿ya? Y la colonización de Aysén y Magallanes en el año 1870 también por europeos, con unas flechas tenemos ahí. Todos esos cambios sufre Chile y se va modificando hasta lo que conocemos en la actualidad, que es nuestro mapa, ¿cierto? Ya. ¿Por qué había tanto interés en el norte? ¿Qué ocurría en el norte de Chile? Entonces, ¿por qué Tarapacá y Antofagasta pasaron a formar parte de Chile si era uno peruano y otro boliviano? En este tema, ¿conocemos sobre la Guerra del Pacífico o Guerra del Salitre? Ya. Para una mayor profundidad, chiquitos, les voy a pedir que vean este video que está en YouTube, ¿ya? Y que dice cómo hizo Chile para ganar la Guerra del Pacífico, un video súper lúdico, súper entretenido, en el cual se les va a aclarar un poquito más la idea de cómo Chile toma posesión de estos terrenos a través de la Guerra del Pacífico, de manera, o sea, obviamente, militar, por artillería y por el mar también, ¿no es cierto? Por el sistema naval. Aquí tenemos un resumen bien, bien explícito de lo que fue la Guerra del Pacífico, que fue un conflicto armado entre Chile, Perú y Bolivia. También se denominó guerra del guano y el salitre. El guano es un fertilizante y el salitre también es un fertilizante muy bueno, ¿no es cierto? ¿Qué antecedentes había? Que Atacama adquirió un gran valor económico en el siglo IX por el descubrimiento del guano y el salitre. Chile tenía inversiones en la región salitrera de Atacama y tenía intereses expansionistas. Chile tenía inversiones ahí. Venían los ingleses, habían visto la riqueza que había en el siglo XIX, perdón. Había mucha riqueza ahí. En el año 1800 se había descubierto este salitre y varios ingleses y estadounidenses vinieron a Chile a colocar dinero para construir, ¿no es cierto?, grandes empresas. En 1873, Bolivia y Perú firman un pacto de alianza defensivo, es decir, se unen contra Chile. Ellos se unen, firman un pacto para estar contra Chile. En 1878, Bolivia amenazó con expropiar las salitreras a compañías salitreras chilenas. Las quería sacar de ahí. El 14 de febrero de 1879, Chile invade el territorio boliviano. Se cansó, ¿no es cierto?, de estas amenazas. Y Perú intentó mediar, pero Bolivia le declaró la guerra a Chile y en este Perú no se hizo neutral y fue por Bolivia. Así que aquí hay que entender que Chile en ese momento tenía una estabilidad económica superior a Perú y Bolivia. Política y económica. La organización de Chile era muy lejana, mucho mejor a la situación que vivía Perú y Bolivia. En el año del año 1880 hasta el año 1900, en Chile hubieron dos presidentes, en Argentina, en Perú hubieron tres presidentes, porque no se organizaban. En Bolivia también tenían problemas económicos. Entonces, ¿qué lo tuvieron en el norte de Chile? La solución a sus problemas. Por eso era tanta la importancia de Perú y Bolivia atacar esta zona, ¿no es cierto?, invadir esta zona y apropiarse de esta zona, porque sabían que tenían ahí mucha inversión, ¿no es cierto?, y les iba a entregar mucho dinero. Por eso Chile también defendía ese terreno. Entonces, la causa de esta guerra: había una defectuosa limitación fronteriza entre las repúblicas de Chile y Bolivia. La explotación de las riquezas por capitales chilenos no estaban bien precisados. Difícil situación económica de las repúblicas de Bolivia y Perú, lo que les contaba recién. Incumplimiento de Bolivia en el tratado. Bolivia no cumple los tratados que había firmado y empieza a avanzar, ¿no es cierto?, hacia Perú, o sea, hacia Iquique. Aquí durante la guerra hay que pensar que entre Perú y Bolivia doblaban la capacidad de militares de los chilenos. ¿Ya? Chile tenía un menor número de militares. Aún así, el enfrentamiento, Chile gana. Chile tenía mejores...
A diferencia, sí, de la parte naval, los barcos, ¿no es cierto? Chile tenía mejor capacidad naviera, ¿ya? Perú tenía más capacidad en militares. También hay que pensar que Chile tenía una mejor posición. Tenía los puertos de Valparaíso, que estaban muy bien posicionados, y todas las inversiones se venían acá a Chile. Éramos dueños del estrecho de Magallanes, todos los barcos pasaban por ahí dejando grandes inversiones. Entonces Chile estaba mucho mejor posicionado que Perú y Bolivia. Pero en cuanto a número de militares, Perú y Bolivia doblaban la capacidad de militares chilenos. Aún así, Chile gana. ¿Ya? ¿Cuáles fueron las consecuencias de la guerra? ¿Qué pasó después de la guerra? Perú cedía a Chile el territorio a perpetuidad, es decir, no hay nada que reclamar. Chile entregó Perú entregó a Chile Iquique, ¿no es cierto? Y Arica. Ya, no hay nada, lo entregó y se firmó el tratado y nunca más Perú ha tratado de revertir la situación. Perú cedía a Chile temporalmente los territorios de Tacna y Arica. Finalmente Chile devuelve Tacna a los peruanos. Chile amplió su territorio a las actuales provincias de Tarapacá y Antofagasta, recupera el territorio hacia el este, quitándole, ¿no es cierto?, Antofagasta a Bolivia, y Bolivia cedió finalmente Antofagasta y a Chile y se compromete a construir un ferrocarril de Arica a La Paz, lo cual es cierto, lo cual se hizo realmente ese ferrocarril. Las consecuencias de la Guerra del Pacífico son que Chile logra vencer y logra recuperar los terrenos, ¿no es cierto?, que habían sido de alguna manera eh, apoderados de los peruanos y bolivianos. El valor de las vidas, el valor de los costos humanos fue grandioso, fue mucho, murieron muchos chilenos tratando de defender, ¿no es cierto?, los territorios de Chile. Por eso es que es tan valioso nuestra tierra, porque aquí no podríamos decir, si, bueno, aquí a todo esto aquí hay que merecer a un capitán muy importante que lo reconocemos hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, que es Arturo Prat, que épicamente, ¿no es cierto?, se lanza del barco, ¿no es cierto?, de la Esmeralda ya estaba destruida, ¿cierto?, para salvar bueno, por el honor de Chile, pero no solamente él es el héroe, sino que aquí hay que reconocer a todos los chilenos que participaron, ¿no es cierto?, en esta gran hazaña, porque fue un proceso de muchos años en el cual todas las vidas, ¿no es cierto?, deben ser valiosas y se deben recordar en esta gran hazaña épica. Ya, este es un mapa, ¿no es cierto?, de antes de la Guerra del Pacífico. Vuelvo a mostrarles. Mire cómo estaba Tacna, Arica, Iquique, hasta Guanillos, ¿no es cierto? Todo eso pertenecía a Perú. Todo lo de color verde pertenecía a Bolivia y lo de color naranjo perteneció a Chile. Eso fue antes de la guerra. Veamos el siguiente mapa. Y aquí está. Todo lo de color, todo lo que tiene esta delimitación pertenece a Perú, Bolivia. Finalmente Chile es en la actualidad, como lo conocemos, recupera los territorios del norte, incluyendo la provincia de Tarapacá, ¿no es cierto?, que antes era de Perú, y Antofagasta, que antes era de Bolivia. ¿Ya? El último tratado de paz que se hizo fue el de 1904, ¿ya? Ese es el tratado que hasta la actualidad es el que sirve. Recuerden que el año pasado, o el antepasado, hubo un nuevo tratado Bolivia demandó a Chile a un juicio en La Haya, que está en Suiza, que es un país que es neutral, en el cual eh, pidió un referéndum sobre porque Bolivia quería recuperar lo que había sido alguna vez de ellos, ¿ya? Pero finalmente el dictamen fue en favor de Chile y se va a respetar el Tratado de Paz de 1904, ¿ya? Posesión de Rapa Nui. La Rapa Nui está ubicada en la Polinesia. La isla estaba habitada por sus pueblos originarios, ¿no es cierto?, que los conocemos en la actualidad. Desde el siglo XVII comenzó a ser visitada por navegantes europeos, específicamente de franceses, y desde el siglo XVIII llegaron buques esclavistas buscando esclavos, llevando esclavos y misiones religiosas que provocaron graves consecuencias para la isla, ¿ya? Algunos de ellos destruyeron el patrimonio
que la isla tan valiosamente respetaba. Algunos de ellos fueron llevados como esclavos a otras ciudades, entonces fue un periodo oscuro para la isla. El Estado chileno decidió tomar la posesión de la isla, incorporándola en el año 1888, tras una serie de negociaciones. Chile no fue, como vinieron los españoles a Chile, a apoderarse como a través de una guerra, no. Tampoco tomó posesión, sino que hubo negociación, conversaciones entre los pueblos indígenas y el Estado chileno, ¿ya? Entonces la incorporó. ¿Qué es lo que es la Polinesia? Es un conjunto de islas que está, si tú puedes ver el mapa que está aquí, entre el Océano Pacífico hacia el sur, ¿ya? Y ahí tenemos un mapa de la época donde se registran las características geográficas de Rapa Nui, ¿ya? Entonces, en conclusión, en el año 1888, Chile toma posesión de la isla y la incorpora a sus territorios. Aquí hay una línea de tiempo, ¿no es cierto?, que detalla las primeras expediciones que se hicieron a la isla, ¿ya? En el año 1870 hubo una segunda expedición en el mismo velero Higgins, ¿ya? Y Perú también quería tomar posesión de aquella isla, y a la isla llevaban enfermos terminales con enfermedades contagiosas, los iban a dejar ahí, ¿ya? Entonces, los misioneros franceses que estaban ahí, ¿ya?, querían comprar la isla a Chile, pero Chile no cedió, ¿ya? En la tercera expedición de 1887, Policarpo Toro, comandante de la Armada, señaló la importancia estratégica de la isla para Chile y firmó un acuerdo con las autoridades francesas por las propiedades de la isla que estaba a manos de misioneros y comerciantes. Y en la última expedición de 1888, el 9 de septiembre se firmó el acuerdo de voluntades entre Policarpo Toro y el Consejo de Jefes del pueblo Rapa Nui. Es decir, en todo momento se les pidió consideración y autorización a los pueblos indígenas, bueno, al pueblo indígena que habitaba la isla, ¿cierto? No fue algo abrupto, sino que fue una negociación como parte del territorio nacional. Bien, ¿qué ocurre más al sur? La colonización de Valdivia y Yanquihue. A mediados del siglo XIX, el sur de Chile era una zona donde el Estado no tenía una completa autoridad. Recordemos que aquí los pueblos indígenas seguían, ¿no es cierto?, en esta lucha continua de, de mantener su tierra. Además surgió la necesidad de explotarlo. Acuérdense que en el sur de Chile hay una fantástica abundancia de bosques, ¿no es cierto?, por lo que los gobiernos desarrollaron una política migratoria con el objetivo de que europeos, especialmente alemanes, habitaran estas tierras. ¿Por qué migrantes europeos? El objetivo principal de la colonización en Chile mediante la inmigración extranjera no puede ser el aumento numérico de la población, sino que la educación, la práctica, la corrección de la moral del pueblo y la introducción del orden, del espíritu de la economía. Eso pensaban ellos. De cierta manera el Estado quería domesticar un poco a los indígenas, y qué mejor hacerlo que traer extranjeros. Y los extranjeros llegaron de cierta manera a dominar a estos indígenas, entre comillas, porque los sacaron de sus tierras, los llevaron a las escuelas, les cambiaron su forma de ser, los vistieron con ropas occidentales, no con su ropa, les cortaron el pelo, les enseñaron otras cosas. Entonces, de cierta manera ellos querían acabar con esa cultura y apropiarse de las tierras, ¿ya? En 1848, un señor llamado Bernardo Filippi viajó a Alemania e invitó a las familias alemanas a vivir en las cercanías del río de Valdivia. Este señor vino a Chile, descubrió que Valdivia era muy hermoso, ¿no es cierto?, con bosques, cordillera, lagos, qué sé yo, y vuelve a Europa, ¿no es cierto?, a contar estas maravillas e invita a los europeos a vivir en Chile. En 1849, Vicente Pérez Rosales amplió las zonas de colonización hacia el lago Yanquihue. En la fotografía se observa
como en el año 1893, ciudad que tomó un impulso económico gracias a la llegada de los españoles. ¿No es cierto que la ciudad creció, se pavimentaron las calles, se hicieron más colegios, la ciudad tenía el comercio más amplio, se construyeron escuelas, edificios, todo gracias, ¿no es cierto?, al fomento y a la inversión de los alemanes en Europa, perdón, en el sur de Chile, sobre todo en Valdivia y Yanquihue. Hasta el día de hoy se pueden ver vestigios, si ustedes van al sur a visitar, ¿no es cierto?, las construcciones que hicieron ellos, la cultura que se formó a través de la cultura indígena chilena y alemana, también muchos italianos llegaron, y cómo se hizo una mezcla de estas culturas, ¿ya? Claro, uno podría decir que finalmente los alemanes vinieron a dominar la cultura del sur de Chile, pero finalmente todo esto se hizo una mezcla, ¿no es cierto?, de culturas. Bueno, para convencer a los europeos de venir a Chile, esto fue una negociación también, ¿ya?, de conversaciones, el Estado se comprometía no solo a entregar tierras, ¿ya?, sino que también a proporcionar los insumos necesarios para que pudieran desarrollar actividades. Es decir, Chile les entregaba el terreno y más encima les daba dinero a los alemanes y europeos para que vinieran a Chile. Los aportes de migración. La colonia alemana no solo fue un aporte en el desarrollo de la agricultura y la ganadería, sino que también permitió el desarrollo de industrias, la práctica de oficios y el ejercicio de diversas profesiones. Todo eso hizo incrementar, ¿no es cierto?, la economía en el sur de Chile, ¿no es cierto? Aumentaron los oficios de artesanos, agricultores, comerciantes, funcionarios e intelectuales. Miren ustedes. ¿Tuvo consecuencias negativas la colonización de Valdivia y Yanquihue? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué les parecía a los indígenas que vinieran extranjeros a ocupar sus tierras? Desde una visión actual, para hacer efectiva la colonización de la zona sur de Chile, se tuvo que sacrificar parte del patrimonio natural del país. Un evento desconocido de la colonización del sur de Chile por parte de la inmigración europea a mediados del siglo XIX, perdón, fue la preparación del terreno que ocuparían. Quemaron zonas extensas de zonas de selva virgen, borraron antiguos bosques, arrasando a su paso la flora y fauna propia de la región. Abrieron grandes extensiones de tierra en las que los pobladores se pudieran establecer. Entonces, ellos les dijeron, sí, vengan a vivir acá a Chile, tenemos grandes territorios, pero esos territorios eran bosques antes, eran selvas. Destruyeron toda esa selva, destruyeron todos esos bosques para hacer espacio para que los alemanes hicieran sus casas ahí. ¿Eso es positivo o negativo? ¿Qué piensan ustedes? Esto fue el caso de la selva de Chanchán, entre la Unión y Osorno, que ardió por más de 3 meses, causaron incendios en el sur y produjo que Valdivia y otras ciudades del sur estuviesen bajo una capa gris opacando al sol, convirtiéndose quizás en la primera gran catástrofe documentada en Chile, realizada a manos del ser humano contra la naturaleza. Entonces, no fue un ofrecimiento tan beneficioso probablemente, sino que los chilenos, el Estado chileno, para que los europeos se vinieran a Chile, quemaron bosques y selvas para preparar los territorios en los cuales ellos se iban a venir a vivir. ¿Qué les parece? Bueno, el ticket de salida de esta clase es trabajar justamente en estas páginas del libro, que es la página 101, justamente con la colonización de los europeos en Chile, ¿ya? Van a trabajar en la página 101 en la actividad 1 y 2, ¿ya? Y la pregunta dice, ¿por qué se invita a los europeos a colonizar, a vivir en el sur de Chile? ¿Qué exigencias hace el Estado a las familias colonizadoras? Las respuestas están en la página 101, ¿ya? Y luego dice, trabajar en el recurso número 5 y van a reflexionar, van a leer y luego van a pensar sobre un dilema moral. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Son los inmigrantes europeos que acaban de llegar de Chile la solución? ¿No es cierto? Entonces van a plantear soluciones,
respecto a este dilema moral, ¿ya? A esta ocupación. ¿Qué piensan ustedes? Entonces, van a anotar las respuestas, ¿no es cierto?, de la página 101, de la pregunta 1 y 2, y le sacan una foto de la respuesta y luego la envían a mi correo, que es mfaundes@cmch.maristas.cl. Cualquier duda que tengan, me escriben a mi correo. Entonces, vuelvo a repetir, el ticket de salida tiene que ver con la página 101 de la actividad 1 y 2. Las respuestas están en esa misma página. Leer y reflexionar. Que tengan un buen trabajo.